Hola a todos, soy el Dr. Martínez y quiero compartir con ustedes una experiencia que viví en primera persona. Una noche, como cualquier otra en el hospital, me encontraba en el área de urgencias, atendiendo a pacientes y resolviendo emergencias. Pero aquella noche, algo inusual estaba a punto de suceder. Uno de mis pacientes ingresó al hospital con una herida grave en el abdomen. Su condición era delicada, por lo que decidí llevarlo al quirófano de inmediato. Mientras caminábamos por los oscuros pasillos del hospital, sentí una extraña presencia siguiéndonos. Al entrar al quirófano, traté de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Pero a medida que realizaba la cirugía, un frío intenso se apoderó de la sala, y las luces comenzaron a parpadear. Mis manos temblaban, pero no podía detener la operación. De repente, escuché unos susurros provenientes de una esquina de la habitación. Me giré y vi una sombra oscura moviéndose entre los instrumentos quirúrgicos. Sentí mi corazón acelerarse y los pelos de mi nuca se erizaron. Pero no podía permitir que el miedo me paralizara. Continué con la operación, pero los susurros se hicieron más fuertes y la sombra se volvió cada vez más nítida. Entonces, un objeto voló violentamente por los aires y se estrelló contra la pared. Me di cuenta de que aquello no era normal. Tomé una decisión rápida. Cerré la herida del paciente, lo estabilicé y lo dejé en manos de mis colegas. Salí corriendo del quirófano, perseguido por esa presencia aterradora. Al llegar al pasillo, la sombra desapareció. Me encontré con el jefe de enfermeras, quien notó mi estado de pánico. Le expliqué lo sucedido y ella me miró con una expresión de preocupación. Me confesó que varias personas habían reportado fenómenos paranormales en ese pasillo. Parece ser que el hospital tenía una historia oscura por descubrir. Después de mi encuentro inquietante en el quirófano, no pude evitar sentirme perturbado. La sombra, los susurros, no podía sacármelos de la cabeza. Decidí hablar con algunos de mis colegas para ver si habían experimentado algo similar. Mi búsqueda de respuestas me llevó a descubrir una serie de eventos misteriosos que habían ocurrido en el hospital en el pasado. Me encontré con la doctora García, una colega con la que había trabajado en varias ocasiones. Después de explicarle lo que me sucedió, noté una mirada de reconocimiento en su rostro. Lo que experimentaste en el quirófano no es nuevo, dijo la doctora García con solemnidad. Hemos tenido informes de fenómenos inexplicables en ese ala del hospital durante años. Quedé perplejo. ¿Fenómenos inexplicables? ¿Qué quieres decir? La doctora García respiró hondo antes de continuar. Sombras moviéndose, susurros en los pasillos vacíos, luces que parpadean sin razón aparente. Incluso algunos de mis colegas afirman haber visto figuras fantasmales. Me estremecí ante sus palabras. ¿Alguna idea de qué podría estar causando esto? La doctora García negó con la cabeza. Nadie está seguro. Algunos especulan sobre la posibilidad de que el hospital esté embrujado, pero no hay pruebas concretas. Decidí que necesitaba investigar más a fondo. Si había algo extraño ocurriendo en el hospital, era mi deber como médico resolverlo. Me dirigí a la biblioteca del hospital en busca de información sobre la historia del edificio. Con la ayuda de la bibliotecaria, desempolvé un libro antiguo que detallaba la construcción y la historia del hospital. Descubrí que el hospital había sido fundado a principios del siglo XX por un filántropo local. A lo largo de los años, había pasado por varias expansiones y renovaciones, pero el ala donde ocurrieron los eventos paranormales había sido parte del edificio original. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, encontré una sección que hablaba sobre un incendio devastador que ocurrió en el hospital en la década de 1930. Según el libro, varias personas murieron en el incendio, y el ala donde ahora se encuentra el quirófano fue la más afectada. ¿Crees que el incendio tenga algo que ver con lo que está ocurriendo?, preguntó la bibliotecaria, notando mi interés en el pasaje. Es una posibilidad, pensé para mí mismo. Nunca se sabe, respondí en voz alta, agradeciendo a la bibliotecaria antes de regresar a mi investigación. Decidí hablar con el personal más antiguo del hospital para obtener más información sobre los eventos paranormales. Me reuní con varios enfermeros y enfermeras que habían trabajado en el hospital durante décadas.
Uno de ellos, Miguel, compartió una experiencia que lo dejó profundamente perturbado. Una vez, mientras trabajaba en el ala sur del hospital, vi una sombra oscura moviéndose por los pasillos. Pensé que era mi imaginación, pero luego comencé a escuchar susurros que parecían venir de la nada. Desde entonces, evito pasar tiempo solo en esa área. Otra enfermera, Rosa, también tenía una historia que contar. Hace años, cuando era una enfermera novata, estaba de guardia en la sala de emergencias. Vi una figura borrosa deambulando por los pasillos, pero cuando me acerqué, desapareció en el aire. Desde entonces, he escuchado historias similares de otros empleados. Cada historia que escuchaba confirmaba mis peores temores: algo extraño estaba sucediendo en el hospital, y no podía simplemente ignorarlo. Armado con información sobre los eventos paranormales y la historia del hospital, decidí investigar más a fondo. Necesitaba respuestas, y estaba decidido a encontrarlas, sin importar lo aterradoras que pudieran ser. Mi primer tarea fue recopilar pruebas tangibles de la actividad paranormal en el hospital. Armado con una cámara y un grabador de audio, me aventuré en el ala donde ocurrieron la mayoría de los incidentes. Durante horas, deambulé por los pasillos oscuros, capturando cada rincón en mi cámara y grabando cualquier sonido sospechoso. Aunque no vi nada inusual a simple vista, el aire estaba cargado de una energía extraña y opresiva. Finalmente, mientras revisaba las grabaciones en la comodidad de mi oficina, noté algo extraño. En una de las grabaciones de audio, se podían escuchar claramente los susurros que habían invadido el quirófano la noche anterior. Escuché atentamente, tratando de discernir lo que decían, pero las voces eran demasiado indistintas para comprenderlas completamente. La sombra oscura en el quirófano y los susurros en los pasillos no eran simplemente productos de mi imaginación, sino fenómenos reales que estaban ocurriendo en el hospital. Pero aún necesitaba más pruebas antes de poder presentar mi caso de manera concluyente. Decidí que necesitaba volver al lugar donde todo comenzó, el quirófano. Armado con mi cámara y mi grabadora de audio, regresé al oscuro pasillo donde se encontraba la sala de operaciones. Al entrar al quirófano, una sensación de escalofrío recorrió mi espalda. Recordé vívidamente la sombra oscura y los susurros que me habían atormentado la última vez que estuve allí. Esta vez, sin embargo, estaba determinado a enfrentar lo desconocido. Comencé a hacer preguntas en voz alta, desafiando a cualquier presencia paranormal a revelarse. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Por un momento, todo estuvo tranquilo. Luego, los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes que nunca. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras me preparaba para lo peor. De repente, la sombra oscura apareció frente a mí, moviéndose con una fluidez inquietante. Levanté mi cámara, desesperado por capturar alguna evidencia de su presencia. Pero antes de que pudiera hacerlo, la sombra se desvaneció en el aire, dejándome solo en el oscuro quirófano. Después de mi encuentro en el quirófano, estaba más decidido que nunca a resolver el misterio del hospital. Revisé las grabaciones de mi cámara y mi grabadora de audio una y otra vez, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando noté algo extraño en una de las grabaciones de vídeo. Mientras revisaba el metraje del quirófano, vi algo que me heló la sangre, una figura oscura, apenas visible, moviéndose en un rincón oscuro de la habitación. Había capturado a la sombra en película. Finalmente tenía la prueba que necesitaba para confirmar lo que había experimentado esa noche en el quirófano. Decidí compartir mis hallazgos con la doctora García y el resto del personal del hospital. Nos reunimos en la sala de conferencias, donde proyecté el vídeo y reproduje las grabaciones de audio que capturé. La doctora García frunció el ceño mientras observaba las imágenes. «Esto es increíble», murmuró. «Parece que realmente tenemos actividad paranormal en el hospital». Otros miembros del personal estaban visiblemente perturbados por lo que vieron y escucharon. «¿Qué vamos a hacer al respecto?», preguntó uno de los enfermeros. «Creo que es hora de llamar a un experto en lo paranormal», sugerí. «Alguien que pueda ayudarnos a entender lo que estamos enfrentando». Después de revisar varias opciones, encontramos a un experto en lo paranormal dispuesto a ayudarnos.
El doctor Sánchez era un investigador con experiencia en casos similares y estaba intrigado por lo que estábamos experimentando en el hospital. Nos reunimos con el doctor Sánchez en la sala de conferencias, donde compartí mis hallazgos con él. Proyecté el vídeo y reproduje las grabaciones de audio, mientras él observaba atentamente. Después de revisar la evidencia, el doctor Sánchez asintió con la cabeza. Creo que podemos estar tratando con una presencia espiritual, dijo en voz baja. ¿Qué podemos hacer al respecto?, preguntó la doctora García, buscando orientación. El doctor Sánchez sugirió realizar un exorcismo en el hospital para intentar liberar cualquier espíritu atrapado. Pero debemos estar preparados, advirtió. Esto no es algo que debamos tomar a la ligera. Preparamos el hospital para el exorcismo, asegurándonos de tener todo lo necesario para el ritual. El doctor Sánchez nos guió a través de cada paso, asegurándose de que estuviéramos preparados para lo que vendría. Nos reunimos en el quirófano, donde la actividad paranormal parecía ser más fuerte. El doctor Sánchez comenzó el ritual, recitando oraciones antiguas y esparciendo agua bendita por la habitación. A medida que avanzaba el exorcismo, sentí una presión en el aire, como si algo estuviera luchando contra nosotros. Los susurros se volvieron más fuertes, y la sombra oscura apareció una vez más, retorciéndose con furia. Pero el doctor Sánchez no se detuvo. Continuó recitando las oraciones, sin vacilar ante la presencia maligna. Finalmente, con un grito ensordecedor, la sombra desapareció en una explosión de luz. El aire se llenó de un silencio sobrecogedor mientras todos nos recuperábamos del intenso enfrentamiento. Después del exorcismo, el hospital parecía estar libre de actividad paranormal. Los pasillos ya no estaban llenos de sombras y susurros, y el quirófano estaba en paz una vez más. El doctor Sánchez nos aseguró que el exorcismo había sido un éxito, pero advirtió que debíamos estar atentos por si la actividad paranormal regresaba. Con el paso de los días, el hospital volvió a la normalidad, y los eventos de aquella noche se convirtieron en poco más que un recuerdo espeluznante. Pero para mí, la experiencia cambió la forma en que veía el mundo. Aunque aún soy escéptico en cuanto a lo paranormal, ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar fácilmente. Nunca olvidaré la noche en que enfrenté a las sombras en el hospital. Fue un recordatorio de que, a veces, la verdad es más extraña que la ficción. Y aunque pueda ser aterradora, también es profundamente fascinante.